Libro de Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Aquí, si ustedes se fijan en el contexto en que Josué lo menciona, él está hablando de su padre, de sus antepasados, de Abraham, de Taré, el padre de Abraham, que servían a otros dioses allá donde ellos estaban, allá del lado del otro río, o del río. Dice, y en Egipto, tanto los dioses que servían sus padres, sus antepasados, como también sus padres de ellos ya acá en Egipto, otros dioses que encontraron diferentes. Y Josué dice, hagan pues ahora sus decisiones. Sirvan a Dios con integridad y sirvan a Dios en verdad. Servid a Jehová. Y luego el versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, hablando del río Éufrates, de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora no solamente habla la escritura de que Josué les menciona que ellos tenían sus antepasados unos dioses, vienen a Egipto, encuentran otros dioses, entran a la tierra de Canaán y encuentran otros dioses. Y le dice Josué, decídanse a quién les va, a quiénes de todos esos dioses quieren ustedes servirle, o van a servir a Jehová. Si mal os pareciere, dice el 15, servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Quieren leer conmigo toda esta última parte que menciona Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes tomen su decisión, pero la decisión mía y para mi casa es servir a Jehová. Amén. Eso es un hermoso tema que hoy estaremos analizando por varias de estas cuestiones. Primero, aunque en el español, usted y yo sabemos que algunas de nuestras reglas para el servicio de nosotros en español rige la regla de la cordialidad. Regularmente, no importa si usted dice yo y tú, o sea, eso realmente no importa, no es mala, no es ignorancia de usted en cuanto a las reglas gramaticales. Si yo digo yo y tú, no hay problema, pero por cortesía, en el español siempre decimos tú y yo. Amén. Entonces, no piense que aquí está mal escrito, de decir yo y mi casa. Está bien, yo y mi casa, yo y mi familia. Esta orden esta manera en que está ordenado esto, está ordenado en la manera de prioridad en cuanto a la relación personal del individuo y Dios. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Las prioridades en cuanto a tu forma de servir, en cuanto a mi forma de servir, en cuanto a mis responsabilidades con Dios. Es verdad que la misión de la iglesia es evangelizar este mundo, amén. Pero tiene que hacerse en orden de prioridad. Primero estoy yo, después está mi familia, y así sucesivamente. Tenemos que aprender, y es lo que vamos a analizar el día de hoy, aprender a trabajar en orden de prioridades en cuanto a lo que Dios demanda. Tristemente, el descuido de la familia está entre algunas grandes personalidades espirituales o religiosos, líderes espirituales, han descuidado su familia. Y también entre los fieles de las iglesias locales hay buenos hermanos, trabajadores en la obra de Dios, dedicados a la obra de Dios, pero muy descuidados con su familia. En servir a Dios hay una confusión en la interpretación cuando se excluye yo y mi familia como si fuera algo que está fuera del servicio de Dios.
muchas veces hay una mala interpretación en cuanto a no, primero Dios. Y ahí te dejo. Yo ya me voy a la iglesia. Primero Dios. Yo tengo una obra que hacer y dejan ahí a la esposa, al esposo, a los hijos, porque dice primero Dios. Y aquí hay una mala interpretación en cuanto a lo que nosotros estamos hablando muchas veces de lo que queremos decir con primero Dios y lo que Dios quiere decir primero yo. Amén. Vamos a analizar todo esto poco a poco. En servir a Dios hay una confusión entonces en cuanto a esto y vamos a ir adelante en ese tema. Puede que dejes un gran impacto muchas veces en este mundo, en las generaciones en que tú vives, pero nunca ese impacto debe ser a costa de que tú pierdas tu propia familia. Amén. Y esto se adecua a muchas otras cosas. Hemos hablado, ¿verdad?, que no vamos a mejorar económicamente y perder nuestra familia. No vamos a mejorar en cuanto a nuestro intelecto y nuestras capacitaciones y capacidades y perder nuestra familia. Pues ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué ganancia hubo ahí? Al final de cuentas no logramos lo que queríamos. Simplemente logramos hacer algo pero destruir otro. Y así no funcionan las cosas y tampoco las cosas de Dios. Amén. Así que es un interesante tema que yo le invito para que hoy analicemos, iniciado en Josué 24, 14 al 15, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Cumplir la misión entonces no quiere decir ignorar las prioridades. Vamos a comenzar por esto. Cumplir las misiones de vida que nosotros tengamos o cumplir la misión espiritual en el trabajo, en la obra de Dios, no quiere decir que ignoremos las prioridades. No quiere decir que nos vamos a enfocar en algo y dejar de lado lo demás. Y esto suele pasar mucho en el ministerio. Mucho en los hombres que trabajan para Dios y las mujeres que trabajan para Dios. Mucho en las personas que se convierten a Cristo Jesús y después dicen: pues yo no sé, yo voy a la iglesia, ahí sírvete, come si quieres, ahí atiéndete si quieres, ahí te dejé comida. Y yo me voy a la iglesia. Cuidado con nuestro testimonio, cuidado cómo estamos trabajando, cómo estamos poniendo o entendiendo lo que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo primero, poner a Dios por delante, pero lo estamos muchas veces malinterpretando. Cumplir la misión no quiere decir ignorar las prioridades de responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. Amén. Josué tenía una misión grande. Su misión era repartir la tierra de Canaán a las 12 tribus o entre las 11 tribus. Amén. Repartir la tierra. Esa era su misión de él. Era una misión grande porque tenían que ponerse de acuerdo, tenían que trabajar en cómo iban a echar fuera a todas las demás tribus, pelear contra ellas. Era un trabajo enorme. ¿Podía todo esto poner Josué todas las fuerzas en esa misión? Podía poner todo en ese canasto. Amén. Todo su esfuerzo, todo su deseo, todo su ánimo de cumplir la voluntad de Dios. Pero él podía poner en peligro su familia. Él podía poner en peligro otras cosas, enfocándose simplemente en una sola área de su responsabilidad. Y quiero que usted, conforme vaya analizando a Josué, también se vaya analizando usted. Yo me he analizado y hoy vengo a compartirlos con ustedes. Josué tenía esa grande misión, pero él no podía tomar la misión como un pretexto para descuidar sus prioridades. ¿Cuáles serían las prioridades de este hombre? Solamente ser el llamado, el elegido por parte de Dios y puesto al frente como líder de todas las tribus y que les repartiera. Esa era su misión de él. No, hermanos, esa era parte del servicio que él tenía que hacer para Dios. ¿Cuál es su misión de usted en esta vida, hermanos? ¿Conoce su misión? Usted tiene que conocer su misión. Yo tengo que conocer mi misión. Amén. ¿Cuál es su misión?
Todos tenemos misión mientras estamos en la obra del Señor, tenemos un trabajo que hacer. Tal vez usted no sea el pastor, tal vez usted no sea un líder que haga esto o lo otro, pero usted tiene una misión en esta iglesia local, tiene una misión en la obra de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál es? Pero por cumplir esa misión que usted tiene, usted no va a echar por tierra todas las otras responsabilidades que usted también tiene. Amén. Vamos entrando al tema. Josué tenía una prioridad. Tenía que poner en orden primera, segunda, tercera y todo, ir trabajando y haciendo la primera, la segunda, la tercera y la última y todas las que tenga. ¿No dice la palabra de Dios que al que más le da Dios más le exige? ¿No dice así la palabra del Señor? ¿Por qué más exigencia? Porque no es simplemente tomar una responsabilidad y aventar todas las otras por allá. Si tengo esta y esta, y Dios me da esta otra, pues es una más que tengo que tener cuidado. Pero nunca es quitar las demás y ocuparme en una. ¿Cuál sería la primera prioridad de Josué? Yo era la primera prioridad. Su propia persona, su propia vida, su propia consagración, su propia sinceridad, tener cuidado de su propia santidad y su entrega a Dios. Era su primera responsabilidad, cuidar su persona. Cuidar su propia responsabilidad, su propia cercanía, entrega, amor a Dios. Jesucristo lo dijo de esta manera en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 25, cuando Él dice acerca de una persona y su trabajo. Dice, Jesús le dice así: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué gana? Amén. ¿Qué gana si Josué logra todo el objetivo que Dios le mandó, la misión la cumple, de entregar las 12 tribus, la tierra a las 12 tribus, pero al final pierde su alma? Palabras de Jesús. Amén. Yo es una prioridad en nuestras vidas. Mi testimonio, mi relación personal con Dios. Nunca debo descuidar mi relación por pensar en algo más, en el trabajo, en los demás, en mis responsabilidades. Yo es mi responsabilidad primaria, porque de nada sirve lo que tú puedas lograr y al final tú pierdas tu alma, vengas a perder todo lo que tú esperas mantener firme, pero lo descuidaste. ¿Cuál sería la segunda? Mi casa, mi familia. Amén. Dice usted, ¿y entonces dónde queda Dios? Que si Dios es primero. Pues por eso, porque Dios es primero, Dios me está mandando que primeramente cuide mi relación personal con Él. Y le estoy tomando en cuenta a Dios primero. Pero cuando yo simplemente tomo por pretexto mis responsabilidades para no hacer mi responsabilidad otras que tengo también para con Dios, entonces ya no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo digo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo digo que estoy dejando de cumplir estas porque Dios me mandó a hacer esta. Pero nunca me dijo Dios que dejara las otras de lado. Amén. Entonces y la segunda es mi casa. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7? La palabra de Dios nos dice en Timoteo 3, 1 al 7, palabra fiel. ¿Qué quiere decir palabra fiel? Palabra segura, firme, no tiene otra vuelta, es eso lo que está aquí. Dice palabra fiel, dice San Pablo, o dice el apóstol Pablo. Si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Un supervisado, un pastorado, una persona que está sobre las responsabilidades, tiene todas las responsabilidades de llevar adelante un cuidado en una congregación. Sería los que antes sería un supervisor o un obispado. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿De quién está hablando? De yo. Amén. Y alguien de aquí me puede decir, yo por eso no soy obispo. Yo no soy obispo, eso no me toca a mí. No, hermanos, es que esto es simplemente para alguien que tiene una responsabilidad y que no puede hacerse a un lado de esto. Pero tampoco un miembro. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a vivir en santidad. Amén. Todos. Así que esto no nada más es para un obispo. Pero esto sí se le exige totalmente a una persona que está tomando responsabilidad o liderazgo de una iglesia. Debe respetar también su relación personal con Dios. Y más adelante vemos también lo de la familia. Pero estamos viendo ahorita estamos viendo el yo aquí. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Y aquí va el segundo, ¿verdad? La segunda prioridad, aparte de yo, ahora va mi casa, mi familia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Amén. Si a su casa la gobierna a golpes, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? También a golpes. Si en la casa se gobierna a nada más así, a gritos y a... Pues es que yo soy el grandote y el que mando y tú eres nada más aquí la chiquitito y así al estilo americano, ¿verdad? Que no golpean a los hijos, pero ¿cómo les gritan? Los tienen a los pobres todos ahí enfermos psicológicamente de que les gritan tan feo. ¿Así vamos a gobernar la iglesia también? ¿A gritos? ¿A intimidación? ¿A imponerles miedo? Porque hay personas que así gobiernan la iglesia también, con miedos. Ven algo y luego agarran un tema bíblico para meterles miedo en lugar de instrucción. ¿Cómo vamos a gobernar la iglesia? Dice la palabra de Dios, si no sabe gobernar su casa, tampoco es apto para gobernar la iglesia. Amén. Así que mi familia, va en orden de prioridades. Como nosotros vamos a trabajar siempre en la obra del Señor. En Primera de Timoteo, el capítulo... no terminé, ¿verdad? Timoteo 3. Luego dice, no un neófito. En otras palabras, una persona que se interesa en aprender, en estudiar, en prepararse. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Así que el que más sepa, la persona hace lo que pasaba con ¿quién fue? Sócrates. ¿Quién fue el que dijo, entre más sé, lo único que sé es que no sé nada? Amén. ¿Por qué? Porque entre tú más sabes, te das cuenta que no sabes mucho. Y los neófitos, con poquito que saben, ya se sienten pues pregúntame, dime, a ver, yo te voy a contestar. Se sienten que se la saben de todas. Dice aquí que estudien, que no sea un neófito, que se preparen. No sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. También es necesario que tengan un buen testimonio de los de fuera. A mí no me importa lo que los demás piensen. No, sí, hay que cuidar nuestra vida, nuestra forma de ser de los demás, para que no caigan en descrédito. Caen en descrédito y dice la Biblia, y van a caer en el lazo del diablo. Amén. Es importante entonces que dentro de nuestro trabajo en la obra de Dios, nuestras responsabilidades con la iglesia, mantengamos siempre orden de prioridades. Mi casa. Quiere decir que primero está mi familia antes que mis responsabilidades con la iglesia y con la obra de Dios.
Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Esto quiere decir que primero están mis responsabilidades que yo tengo en la iglesia, como son, por ejemplo, los cultos? Si se hacen veladas de oración, tengo que ir a las veladas de oración. Si se hace evangelismo, tengo que ir a participar en el evangelismo. Toda la actividad que se haga, tengo que ir porque es parte de lo que yo como iglesia, como miembro de la iglesia, soy partícipe de que las cosas se hagan. No las voy a dejar que otro las haga. Tengo que ser parte, si no, no hacemos nada mejor, ¿cierto? Mejor no hacemos nada, porque para que 2 o 3 solamente se carguen ese trabajo y los demás nomás miren, sí, hoy están haciendo una campaña, qué bien, pues ya todo dar, ya. No, pues entonces no se hace nada. Pero esto quiere decir que primero está mi familia, antes que mi responsabilidad con la iglesia y con la obra de Dios. ¿Es esto lo que estoy tratando de enseñar? No. Yo no estoy hablando de esto, de que usted deje la obra de Dios por atender las cosas de su familia. No. Entendamos, esto quiere decir que debo de tomar tiempo para planear bien mis responsabilidades que yo tengo personalmente con Dios. Debo de tomar tiempo para planear mi responsabilidad que yo tengo personalmente con mi familia. Debo de tomar tiempo para planear mi responsabilidad que yo tengo en la iglesia. Tengo que tomar responsabilidad para tomar tiempo de planear la obra que yo debo de hacer como líder, como pastor, como lo que usted esté trabajando. Yo debo de tomar responsabilidad. Esto es lo que quiere decir esta enseñanza. No que deje unas para que tome la otra. Dijimos que aquí no se trata de dejar nada. Se trata de poner en orden mi tiempo, mis planes para mi relación personal con Dios. Amén. Mi tiempo personal con Dios. Tomar mi tiempo. Si soy casado, los jóvenes, pues gloria a Dios, Dios los bendiga, no tienen tanto lío. Los solteros que no están casados están bien, y por eso dice Pablo, no, ni se preocupen por casarse, tranquilitos están bien, no hay problema. Pero si ya se quiere casar, cásese, que tampoco es bueno quedarse sin casarse si usted quiere casarse. Amén. De acuerdo a los consejos de Pablo. ¿Por qué decía esto? Porque ahora, cuando usted está casado, ahora vienen otras responsabilidades que usted está tomando en su matrimonio. Amén. ¿Tiene hijos? No, pues ya tiene más responsabilidades. Y esta es la enseñanza de parte de Dios para nosotros. No es que dejemos uno porque este es primero y primero esto y después el otro. No, es simplemente tú eres hijo de Dios, tienes responsabilidades de vivir en santidad. ¿Tienes familia? ¿No tienes familia? Haz tus planes de acuerdo a lo que tú tienes. ¿Tienes familia? Pues ahora te toca también, dice la palabra de Dios, que los esposos sean amados por las esposas. No, ¿verdad? Que amen a sus esposas. Amén. Y empieza Dios a darnos muchas enseñanzas. ¿O no han pasado ustedes por ahí? ¿O ya se les olvidó? Y los esposos y las esposas, Dios nos ha dado responsabilidades. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Que asumamos tales responsabilidades. Amén. Porque nosotros tenemos un compromiso con Dios y tenemos un compromiso con nuestra familia. Ahora, dice tenemos hijos. Pues otro, porque Dios nos enseña que ahora tenemos que enseñarles la palabra de Dios, que tenemos que enseñarles todo lo que Dios nos ha enseñado, tenemos que guiarlos, tenemos que dirigir sus vidas. Amén. ¿Voy a dejar esas responsabilidades de lado nada más porque tengo que hacer otras cosas? No, yo debo planear mi vida de acuerdo a las responsabilidades que voy teniendo. Vamos entendiendo el tema, hermanos. Y ahora yo planeo mi semana, planeo mi día para mi responsabilidad personal con Dios. Planeo mi vida de acuerdo a cómo estoy matrimonialmente, ¿verdad? Si estoy soltero o casado, si tengo hijos, planeo mi vida. ¿Cómo voy a ayudar ahora a la vida de mis hijos? ¿No tienes hijos? No te preocupes, disfruta de la vida con tu marido, con tu esposa. Ya crecieron, ya están grandes, pues a otra también. Pero cuando tú tienes hijos pequeños, tú tienes que planear de acuerdo a esa vida. Y de acuerdo a esa vida incluye la alimentación, incluye el tiempo,
la educación cristiana. Amén, hermanos. Mire lo que dice, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Ahí está hablando netamente en el contexto en que está hablando de lo financiero, de proveer financieramente para no ser una carga para los demás. Pero esto incluye también la provisión de la palabra de Dios, la provisión del entrenamiento y la educación cristiana en la vida de nuestros hijos. Amén. Esto incluye muchas cosas, la atención que vamos a atenderlos de acuerdo a sus problemas que estén pasando en la escuela, con sus amistades. No podemos simplemente agarrar y hacernos un lado porque yo tengo que ir a la iglesia y ahí se quedan y a ver cómo lo hacen. O yo tengo que ir al ministerio y Dios me mandó a hacer esto y yo voy a hacerlo y la mujer se queda enferma, muriéndose y pues ahí te la encargo, Dios mío, y ojalá que la sanes y vámonos. No. Quiere decir con esto que yo debo de ver la manera de que si en mi casa alguien está enfermo o está en mala situación y yo tengo un compromiso, yo ya debo de ver, de prever desde antes y proveer cómo mi familia también va a estar atendida, va a estar cuidada si yo tengo que estar en aquel otro lugar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, no se trata simplemente de decir, no, aquí primero Dios y como primero Dios, primero esto. No, es planear todas las cosas, darle tiempo a todo para que podamos cada uno de nosotros ser victoriosos, pero sin perder nada de lo que Dios nos ha dado. Amén. Quiere decir entonces que todo tiene su lugar y evitamos conflictos cuando conocemos nuestra responsabilidad, nuestras responsabilidades y lo planeamos correctamente cada una de ellas. Vamos a la iglesia, todas las iglesias, y pues ahora sí que no predico nada más para ustedes ahorita, hay muchos que nos están escuchando y yo quisiera que entendieran que yo respeto todas las iglesias y la manera en cómo llevan sus cultos, porque cada iglesia pues planeamos diferente, no somos fotocopia de nadie, no debemos ser fotocopia de nadie. Muchas iglesias tienen culto todos los domingos, todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y comienzan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así están todo el tiempo. Más aparte las campañas y aparte esto. Y cada quien tiene su forma de trabajar. Pero es importante, o por eso se hace importante que cada iglesia planeen todas las actividades que van a tener. Vamos a hacer esto, podemos apoyar, podemos trabajar. No podemos, todos trabajamos, no es posible. Bueno, entonces vamos a programarnos de acuerdo a cómo no están nuestras posibilidades. Amén. Por ejemplo, nosotros nos hemos adaptado a las posibilidades. ¿Por qué? Porque los cultos aquí en Estados Unidos no es igual que en otros países, aunque aquí muchos lo quieren hacer así, pero es de en verdad matar a las personas, a exigirles demasiado a los cultos diarios. Las distancias, el trabajo es tremendo. Entonces cada uno trabaja de acuerdo también a cómo está en la comunidad. Y es importante que nosotros planeemos cada responsabilidad que tenemos de acuerdo a los cultos. ¿Cuál es los días de culto de nosotros? Pues tal y tal fecha, de tal y tal día. Tengo compromiso con mi Señor, voy a estar ahí. ¿Por qué? Uno, porque me entreno, aprendo de la palabra de Dios. Otra, porque sirvo a los demás también. Y pues también servimos a través del internet. Y tenemos mucho trabajo. ¿Qué debo de hacer? Solamente decir, no, pues yo me tengo que ir. No, si yo estoy casado, ¿qué debo de hacer? Las esposas que no tienen esposos cristianos, ¿qué van a hacer? O los esposos que no tienen a su esposa convertida, ¿qué van a hacer? Simplemente ahí te dejo y ahí nos vemos. Planear, amén. Planear. Porque dice la palabra de Dios que por el testimonio del que está convertido se puede convertir también el esposo o la esposa que no está convertido.
Así que no simplemente es agarrar nada más y decir voy a hacer esto porque yo soy hijo de Dios. No, tu testimonio va a ayudar a que le dé fe, le ayude a aquella persona que no está convertida. No la vas a ganar a la brava. Lo vas a ganar con tu testimonio, tu buen testimonio. Así que sí, es importante que analicemos qué es realmente primero Dios. Amén. Y es importante entonces que entendamos que la única manera que podemos hacer es planear los cultos, mi familia. Por eso es que nosotros siempre decimos y hemos trabajado siempre en el aspecto de atender nuestra familia, nuestro hogar, ponerle atención. ¿Por qué? Porque si descuidamos esto, hermanos, ¿de qué sirve que granjeemos a todo el mundo, ganemos a todo el mundo para Cristo y al final nosotros y nuestra familia terminemos todos perdidos? Amén. Se pueden impactar las generaciones. Hay muchos ministerios tan preciosos a los cuales Dios ha levantado, impactan grandemente las generaciones, pero esto no quiere decir de ninguna manera que dejemos de lado la responsabilidad que tenemos en cuanto a prioridades. Jueces capítulo 2. Mira lo que pasa aquí. En lo que leímos, el primeros versículos que leímos en el libro de Josué 24, Josué está confrontando al pueblo para que tome decisiones firmes de por fin a quién van a servir. Van a estar sirviendo a Dios, van a ver todas las maravillas de Dios y van a continuar con sus dioses ahí, o los van a hacer a un lado y van a adorar a Dios. Muchas veces nosotros tenemos que confrontarnos. A veces los dioses no nada más son imágenes. A veces el dinero, el trabajo, la profesión, las ambiciones personales hacen dioses. Es interesante que nosotros analicemos esto. Y es probable que se impacte la generación como lo impactó Josué en su momento. Pero miren lo que pasó. Jueces capítulo 2, versículo 7 nos narra lo siguiente. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Así que fue un gran líder, un buen ejemplo, como lo que leímos en Timoteo, ¿verdad? No dio de qué hablar, se preparó, no fue un neófito, fue una persona que supo gobernar su casa, fue el líder que tenía que ser. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, indiscutiblemente imposible vivir toda la vida. Se murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Extraño, qué raro. Tenían ahí las leyes, tenían ahí el tabernáculo, pero no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué raro, había ahí unos monumentos que se habían levantado, unas piedras que se levantaban como señal de lo que Dios había hecho. Pero el no conocer no quiere decir que no sepan, quiere decir que ignoraron a Jehová, que lo hicieron a un lado, que no les importó lo que Dios había hecho. Hermanos, tenemos mucho trabajo. A veces usted es la persona que ha visto las obras de Dios, las maravillas de Dios. Pero hay personas que hasta que no lo vean no lo van a creer. Amén. Y ahí es donde entra su paciencia, ahí es donde entra su entrenamiento, el no ser novatos en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, porque a veces esa novatez nos hace que nosotros querramos que alguien, o damos por sentado que alguien sabe lo que nosotros ya sabemos. Y no es así. Cada persona a veces tiene que darse de golpes y darse duro para poder entender las cosas. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Te estoy explicando, te estoy diciendo todas estas cosas y no entiendes. Pues así es. Las generaciones son difíciles. Y tal vez tú tengas que navegar con tus hijos también. Pero ¿sabes qué? Que te quede el gusto, que te quede la satisfacción de decir, yo enseñé a mis hijos. Ellos no quisieron, ellos tomaron el camino equivocado, porque así lo eligieron y están en su derecho. Amén. Pero tú hiciste todo lo que tenías que hacer. No simplemente los dejaste que se fuera. No, pues ya se fue, pues ya está grande, que se vaya. No,
Si a ti te interesa ver a alguien en la gloria, si te entristece ver a alguien que un día vaya a estar en el infierno condenado por su pecado, me imagino que tu familia también debe llamarte la atención fuertemente. Y que sabrás con sabiduría, con amor, con conocimiento, acercarte siempre a ellos y decirles: por ahí no va correcto tu camino, yo te enseño otra cosa. Si ven que se le pone muy pesado, pero no te molestes, hijo, no te molestes, hija, yo sigo orando por ti, para que un día tú reconozcas. Nada más acuérdate, cuando ya no aguantes, cuando ya no soportes, ni te des a los vicios, ni trates de quitarte la vida, regresa a Dios, porque Dios tiene poder para ayudarte cuando vengas bien arrepentida, bien arrepentido. Y siempre estarles recordando que ahí está, pero ustedes ya les enseñaron el camino. Y los siguen viendo a ustedes como personas que de verdad ahí están, que de verdad ustedes permanecen, porque usted está cuidando su prioridad, que es, amén, yo, amén. Apágalo, por favor. Yo. Porque si sus hijos ven que ustedes ahorita sí, al rato no, ahorita lo ven hablándoles del amor de Dios, del perdón, y al rato lo ven con un testimonio bien pesado, dicen sus hijos: ¿qué caso le hago a estos viejitos? Si como quieren, ellos son así, como quieren. Pero cuando cuidamos al yo, entonces damos un buen testimonio y ayudamos a nuestros hijos. Amén, hermanos. Amén. Tenemos grande trabajo. Ojalá Dios nos ayude, o querramos que Dios nos ayude a todos como padres para poder ayudar a dirigir la vida de nuestros hijos. Los que ven las obras de Dios es mucho más probable que puedan ser impactados, pero es mucho más difícil para los que solamente la escuchan. Cuando murió Josué, se levantó una generación que no aceptaba, que no reconocía a Jehová Dios, porque ellos habían decidido seguir su propio camino. Les gustó más las actividades de los dioses falsos. Les pareció más interesantes que la actividad que era para el Dios verdadero. Puede que quieras dejar un gran impacto en las generaciones, pero nunca a costa, lo repetimos, de perder tu familia. Amén. Miren, hermanos, hay gente que, ¿cómo sale a evangelizar? Andan evangelizando aquí, allá, andan por todos lados, pero en la casa llega alguien y no, hombre, está hecha un mugrero, no hay comida para nadie, los hijos andan como para donde sea, pero la otra persona anda duro evangelizando y dice: yo estoy en la obra de Dios. Yo invitaría a que analizáramos esa acción. Amén. Que analizáramos esas acciones. Es verdad, hay otros que se quedan, tienen su casa bien limpia, atención a los hijos, atención al esposo o la esposa, pero nunca le hablan a una alma. También analizar esas cosas. ¿Entendemos esto, hermanos? Nunca comparten la palabra de Dios. También es parte. Entonces no es simplemente hacer una y dejar la otra, es darle tiempo a todo. ¿Contentos? ¿Estamos aprendiendo? Como miembros, somos responsables de evangelizar y posiblemente tengas una gran pasión por la salvación del mundo. Pero acuérdate, si vas a trabajar con eficacia y de acuerdo a la voluntad de Dios en la evangelización, que es la misión que Dios nos dejó como iglesia, ¿por dónde vas a comenzar? Yo. Amén. Primero, que yo crea el evangelio que estoy predicando. Muchas gentes predican un evangelio que ni ellos creen. Pues sí, traen el folletito y andan, mira que Cristo te salva y que Cristo, pero a ellos mismos no los ha salvado Dios. Porque de repente dan la vuelta y van a dar una vida y un testimonio tan horrible que esto, mejor no hables, cállate, no evangeliza a nadie, porque con ese testimonio echas todo a perder. Si voy a cumplir con el mensaje, con la misión que Dios nos ha dejado como iglesia de evangelizar el mundo, voy a comenzar por ser salvo, creer al evangelio, yo, vivir el evangelio, yo, las buenas nuevas de salvación, y de ahí
mi hogar, amén, mi familia, hablarles de la palabra de Dios. Los que están cerca de ti, los que están más lejecitos a ti, y así, así llegues hasta el final del mundo. Pero nunca olvidemos las prioridades. Amén, hermanos. Llámale servir a Dios. Llámale ministerio. Llámale que tienes un gran llamado, que tienes una hermosa misión que Dios te ha dado, que hay un llamado especial para tu vida y que tienes que hacerlo. Bueno, si lo vas a hacer y lo vas a hacer correctamente, Josué es un ejemplo de cómo Dios quiere que hagamos las cosas para el Señor. Amén. Así que aquí no se trata de decir, voy a dejar esto dejar por lo otro. No. Voy a atender, si tengo que evangelizar, voy a atender mi evangelismo, y para eso tengo que planear primero mi vida. Tengo que planear primero mis responsabilidades que tengo con mi hogar, mi familia, y tengo que planear las responsabilidades que tengo para el evangelismo. ¿Qué voy a hacer? Y empezar a planear todo. No nada más. Es que nosotros los hispanos estamos tan acostumbrados a hacer las cosas nada más así, ¿verdad? Como salga, como vaya. Ay, que Dios nos ayude. Sí, Dios nos va a ayudar, pero nunca es malo, sino todo lo contrario. Muy bueno que planeemos cómo hagamos las cosas para que las cosas nos salgan bien y para la gloria del Señor. Amén. Y no destruyamos en nuestro hogar, que fuimos y evangelizamos y gloria a Dios, se salvó una alma, se entregó a Cristo Jesús y venimos bien contentos y llegamos a la casa y ¡boom! Nos explotó la bomba y luego decimos, no, Satanás se enojó. No es que Satanás se enojó, sino que tú dejaste muy mal, no planeaste en tu hogar que tenías que salir, que tus hijos, que tu esposo o tu esposa tenía que regresar o estar, porque pues aquí trabaja la mujer y trabaja el hombre. Para Latinoamérica estamos diferentes, pero que entendamos el concepto de este mensaje. Se trata de que hagamos bien las cosas, porque no vamos a hacer algo bueno y luego acá explota la bomba y luego le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? No, la culpa fue que no planeamos que íbamos a salir a evangelizar y dejamos o hablamos de antemano, para tal fecha tengo que salir a evangelizar. ¿Va a haber algún problema? Pues que sí, porque yo a esa hora justamente vengo regresando y necesito comida. ¿Está bien si dejo la comida? ¿O está bien si hacemos esto o lo otro? La cosa es que haya ese diálogo. ¿Qué estás haciendo? Planeando. Amén. Entonces ya cuando tú regresas bien contento de que gracias a Dios una alma se entregó a Cristo Jesús, tú regresas a tu hogar y lo compartes con gozo. No te va a esperar ahí una bomba porque está esperándote nada más que llegues, porque y ya te estás tardando, porque ahorita voy a reventar en cuanto llegues y empieza el problemón. No, tú puedes compartir con gozo, con alegría. El trabajo no nada más tuyo, sino de tu hogar también, que te ayudó permitiéndote salir y planeando juntos. Amén, hermanos. Lo mismo para los cultos. No puedes tú salir de un culto gozosa, alegre, porque gracias a Dios, primeramente el Señor, tengo que planear mejor mi vida para mi familia, mi hogar. Pero te veniste de tu casa, dejaste a alguien inconverso allá de tu hogar y vas a regresar y un problema, no, porque no planeaste bien las cosas. Eso es servir a Dios y esto es tomar prioridad de Dios. Amén, hermanos. Ojalá podamos comprender totalmente, porque a veces uno pretende estar enseñando lo más claro, pero yo espero que sí pueda usted entender el nervio el músculo de este asunto, de este tema, que es importante planear las cosas sin tener que dejar fuera lo demás. La humanidad, hermanos, es necia. La humanidad es necia. Dijimos aquí en Jueces 3 que estas personas hicieron lo malo después de que muere Josué. Mire lo que dice Jueces 3, versículo 7, y con esto termino. Después de que muere Josué, y que dice Jueces 2, que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Dice Jueces 3:7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales
y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risatamaín 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. No aguantaron 8 años. No, pues ¿quién va a aguantar, verdad? 8 años de presión. Pues ya aquí los hispanos ya hemos aguantado años de presión de este gobierno ya. Hemos aguantado. A la inmigración le está dando duro. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Y qué creen que pasó después que él murió? La historia se vuelve a repetir. Las gentes vuelven a abandonar, vuelven a olvidarse de Dios y vuelven otra vez a caer oprimidos muchos más años todavía por los opresores. Amados hermanos, la humanidad es necia. Tal vez nuestros hijos también lo sean. Tal vez requieran unos golpes de la vida, pero ¿sabe qué? Que nunca le falte la enseñanza. Que siempre sepan dónde recurrir. Que siempre sepan qué hacer, cómo actuar. Yo recuerdo uno de los testimonios que mi padre nos daba, cómo sus padres le enseñaron a ellos la palabra de Dios, que deberían de adorar a Dios, nunca a las imágenes. Y él nunca le hizo caso a sus padres. Él vivió una vida desordenada, muy desordenada. Él se juntó con una mujer que, ya saben, Latinoamérica, que les gusta hacer los famosos amarres y que las brujerías, que para que no se vaya y que el hombre esté ahí atado, ¿verdad? Y le decía siempre, dice, mira, ten esta estampita, esta es para ti, esta estampita, y llévate. No, a mí no me des ninguna estampita, yo no creo en esas cosas, yo no quiero estampitas de ningún santo. No, pero que este santo te va a ayudar. Y que cuando él se dio cuenta, después, mucho tiempo, que una de sus tías, que también sabía de esas cosas, le dice, no. Lo que pasa es que esa sutanita fue con la otra sutana de tal, y que están haciendo esto, y que hay algo importante aquí. Y se trata de que por eso es que Satanás tiene a mucha gente atrapada. ¿Por qué? Porque su fe, su confianza de ellos están en imágenes. Y cuando tú estás tu confianza en una imagen, tú estás perdiendo al Dios verdadero. Pero sí estás cayendo en la trampa de que al dejar a Dios, eres presa fácil de otras cosas que Satanás quiere hacer en su vida. Entonces algo se le quedó a él. Amén. Tal vez olvidó muchas cosas de lo que sus padres le habían enseñado, pero algo se le quedó. Enseñemos a nuestros hijos que ellos son duros como toda la humanidad, como usted y como yo lo fuimos, y que Dios tiene que trabajar con nosotros, pero que ellos sepan lo que deben de hacer. Amén. Y un día regresarán, pero usted no se canse de orar, de platicar, de ser esa persona que siempre les esté guiando y diciendo, esto no está bien, haz las cosas mejor para que te vaya bien, pero tampoco sea usted una lanza, ¿verdad? Que sus hijos no se sientan ni cómodos con usted. Dicen, no, con mi mamá no voy, no, mi papá tampoco, porque no, luego me va a decir en la iglesia. Y dice usted, no, pues yo estoy haciendo lo correcto. Sí, pero hay que ser sabios también, cómo vamos a ayudar a nuestros hijos. Amén. No se trata de que los echemos y pues que la presión y que dice, fórzalos a entrar, y ahí estamos nosotros, a los hijos, los papás, y dándoles, y te vas a ir con el diablo, y los hijos dicen, órale, mamá, cálmate. Amén. No, seamos prudentes, seamos sabios. La intención es ganar a nuestros hijos, a nuestra familia, no echarlos, amén, lejos y echarlos fuera. Entonces, esto es hacer la obra de Dios. Amados hermanos, tal vez no logremos lo que otros logren. No seamos los predicadores, los grandes líderes que otros son.
pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Tal vez no se hable de usted como se habla de otras personas, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Esto no quiere decir que no pensemos en grande. Podemos pensar en grande, planear, trabajar para nuestro Dios en grande, pero no podemos pensar en una grande edificación sin un gran fundamento. Amén. Sin una grande planificación. Tendrás que planificar tu vida. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que planificar tu vida. Mucha gente dice, yo voy a ser pastor, yo voy a servir a Dios y esto, pero nunca piensa que tiene hijos, que tienen que comer, que tiene mujer, que tiene que atender, que tienen muchas otras cosas que tiene que atender. Pero ellos quieren ser pastores. Y cuando ya son pastores, sorpresa, no tienen para darle de comer a los niños. Y entonces empiezan a pensar cómo le van a hacer muy tarde. Y empiezan las desgracias en las iglesias. Y empiezan las desgracias en los ministerios. Y empiezan las grandes equivocaciones. Hagamos nuestras cosas planificadamente. Y sirvamos a Dios, pero en victoria. Amén. Dios los bendiga en abundancia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podemos decirlo con todo nuestro corazón? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Con la ayuda de Dios, hermanos. Siempre ha sido una grande y ardua labor la nuestra en esta iglesia local, porque desde un principio empezamos a trabajar con esa visión como iglesia. La familia importa. Cristo en mi familia importa. Pidamos a Dios un corazón firme, un corazón sabio. Pidamos a Dios que nos ayude cómo vamos a saber ministrar con sabiduría a nuestra familia desde la edad en que la tenemos. ¿Cómo vamos a ministrar en la iglesia? ¿Y cómo vamos a trabajar en la comunidad? No echemos de lado nuestras responsabilidades. Trabajemos en todo lo que Dios nos ha dejado. Tenemos mucho trabajo. Les invito a que nos pongamos de pie. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios me los bendiga en abundancia y Dios sea glorificado en su hogar, en su vida, en la obra que Dios les encomendó. Oremos al Padre, hermano.